Hello students, welcome to the English class. My name is Stephanie Andrea Paz. I'm going to be your new English teacher. Ok, hola estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Andrea Paz y voy a ser su nueva profesora de inglés. Bienvenidos a la unidad 1, clase 1. Ok, y el día de hoy vamos a ver el tema de present simple. Ok, bueno, lo tenemos aquí, ¿no? Present simple, to be y present simple. Ok, voy a darles un pequeño recordiris del present simple to be, porque esta es una clase aparte, ¿ok? Tal vez ya la han recibido. El verbo to be es un verbo muy importante dentro del inglés. Por ese motivo, intenté darles este pequeño recorderis, ¿ok? El verbo to be es el verbo ser o estar. Y en inglés, este verbo be en el presente simple se va a transformar en am, is y are, ¿ok? Y am le va a pertenecer al pronombre I, is a las terceras personas del singular he, she e it, mientras que are va a pertenecer a los pronombres we, you y they. ¿Ok? El día de hoy vamos a pasar a nuestro tema que es el presente simple. ¿Ok? Ya. El presente simple también tiene reglas dentro de lo que es los verbos, específicamente para las terceras personas, aplicada para las terceras personas del singular, que son he, she, it. La regla general es que al verbo le vamos a aplicar la S al final, ¿ok? El verbo tiene que terminar en S, en las terceras personas del singular, he, she, e it, como es este el caso, plays o words, ¿ok? Asimismo, hay casos especiales dentro de la regla general, que es que si el verbo termina en S, CH, SH, Z, ya no solamente se le va a añadir S, sino ES, como es el caso de watch, watches, miss, misses, ¿ok? Asimismo, tenemos el caso de que si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, esta Y se va a transformar en I latina y se va a aumentar ES. ¿Ok? No es el caso de acá, de este verbo que también termina en Y, porque si nos podemos dar cuenta, antes de la Y hay una vocal. ¿Ok? Por eso este se acopla a la regla general que es solamente el aumentar la S al final. ¿Sí? Y asimismo tenemos que si los verbos terminan en la O, también se aumenta S, como es el caso de do, does, o de go, goes, perdón. Y por último tenemos este caso irregular, una forma irregular, que es el had, que se va a transformar en has en el presente simple en las terceras personas del singular, he, she, e it. ¿Okay? Y aquí tenemos un poquito de la estructura del presente simple en oraciones afirmativas o positivas, ¿ok? Y también en oraciones negativas y de pregunta, ¿sí? Entonces la estructura es sujeto más verbo con la S, recordemos, si es que nos topamos con terceras personas del singular. Si es que es el caso de que no son las terceras personas del singular, pues simplemente no se le aumenta la S, ¿ok? Aquí tenemos el caso de she, que es she plays tennis in the Olympics. Recordemos que she, tercera persona del singular, sí se le va a aumentar S, y de ahí viene lo que es el complemento, ¿no? Entonces la traducción sería, ella juega tenis en las Olimpiadas. Ahora vamos a lo que es la estructura negativa. Continuamos con una tercera persona del singular. Entonces vamos a utilizar lo que es el auxiliar das, ¿ok? Recordemos que para nosotros poder hacer una oración negativa o de pregunta en el presente simple, sí o sí vamos a necesitar el auxiliar do or does, ¿ok? Do va a ser para I, we, you y they, mientras que does será solamente para las terceras personas del singular, he, she e it, ¿ok? Entonces aquí en este caso tenemos el he, vamos a utilizar el does, ¿ok? Y el not, que puede ser separado, o podemos usar la contracción, que ¿qué es la contracción? Unir dos palabras en una sola mediante el uso del apóstrofe, ¿ok? ¿Qué es lo que más se ve en el inglés? Porque a los nativos hablantes de inglés les gusta cortar mucho las palabras para ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces, más van a ver lo que es y más van a escuchar lo que es la contracción. Entonces, aquí dice, he doesn't play tennis in the Olympics, ¿ok? Él no juega tenis en las Olimpiadas. Sí, ahora vamos a la pregunta. Como les decía, el presente simple necesita del auxiliar do or does, ¿ok? Para poder realizar la negación y la pregunta. En este caso, seguimos con lo que es una tercera persona singular, que es he. So, does he play football in the championship? Y quiero que se den cuenta también que el verbo volvió a estar en su forma base. Ya no se le agrega la S. ¿Por qué es esto?
porque existe la presencia del auxiliar. En la negación el auxiliar doesn't y en la pregunta el auxiliar does. Entonces, este auxiliar le apoya al verbo para que no sufra cambios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos unas advertencias, ¿no? Está mal, he doesn't works con la S al final porque ya tenemos el auxiliar. Pero sí está bien, he doesn't work sin la S porque tenemos el auxiliar, vuelvo a repetir. Asimismo la pregunta, does she works mal, pero does she work está bien. ¿Ok? En la siguiente parte están un poquito de los usos del presente simple. Se utiliza para acciones regulares en periodos presentes. Tenemos aquí un ejemplo, I take the train to the office, tomo el tren a la oficina. ¿Okay? Acciones regulares, es algo que él regularmente hace para llegar a su oficina. Y si nos podemos dar cuenta aquí, no está la S en el verbo. ¿Por qué? Porque I no es una tercera persona del singular. ¿Okay? También se utiliza para hechos, cosas que son verdaderas, reales. ¿Ok? Entonces dice, a dog has 4 legs. Si aquí no sabe que un perro tiene 4 patas, ¿no? Es un hecho que el perro tiene 4 patas, a no ser que sea un caso especial o un perrito accidentado, pero el perro tiene 4 patas, ¿ok? Entonces aquí ya utilizamos también lo que es la conjugación del verbo, la transformación del verbo. ¿Por qué? Porque tenemos una tercera persona del singular. Recordemos que dog puede ser reemplazado por el pronombre it, y it es una tercera persona del singular. Entonces aquí ya se utiliza la regla y ponemos has. ¿Ok? Perro tiene 4 patas. A dog has 4 legs. ¿Ok? También se utiliza para hábitos y rutinas diarias. Como es el ejemplo de I get up early every day, ¿no? Me levanto temprano todos los días. Ya es una daily routine, una rutina diaria que se tiene, ¿ok? Y para general truth, verdades generales, ¿sí? Como es el ejemplo nos pone The Queen of England lives in Buckingham Palace, que la reina de Inglaterra vive en el palacio de Buckingham, ¿ok? Es unas verdades generalizadas, así. Otra, por ejemplo, puede ser que el presidente de Estados Unidos vive en la Casa Blanca. Es una verdad generalizada porque puede que sea cierto, puede que no sea cierto, seguramente vive en otra casa, pero es una verdad que todos hemos generalizado, ¿no? Que el presidente de los Estados Unidos debe vivir en la Casa Blanca. ¿Ok? And that's all. This is my thank you, thanks students, for your attention. Goodbye.